¿Cuántos ya estamos? Igualmente. Sí, estamos en más de 20 personas. Sí. Yo creo que podríamos partir porque después se nos hace poco el tiempo. Sí. Estuvimos revisando los trabajos, están súper bien, se nota que además leyeron la documentación, hay cosas entretenidas que puso algunos grupos, algunas cosas que hay que señalar respecto al... es importante que ustedes en la introducción o en la primera parte del trabajo pongan un poco más fundamentos de su incertidumbre, por qué surge, el escenario donde están, por qué surge esta incertidumbre, si hay algunos datos estadísticos, alguna cosa importante. Hay varios que tienen trabajos con COVID, entonces hablar un poco del COVID, de las estadísticas, alguna cosa de ese estilo. En general, el modelo PICO lo usaron todos súper bien, y hay un grupo que quería ver acerca de la prescripción de medicamentos. Ahí nosotros sugerimos no usar modelo PICO, porque el modelo PICO es un modelo más bien clínico. Entonces, ahí con ese grupo nosotros nos queríamos juntar para orientarlos un poco más, para usar el modelo SPICE o Eclipse, que tienen que ver con políticas públicas, porque esto implica un cambio en las políticas. Entonces, pero me pareció súper bueno la idea, pero tenemos que rehacer en este caso el formato de la pregunta. Y hay un error que cometieron casi todos, y puede ser que yo no lo explicité. Dos. Uno, que en la intervención, cuando uno hace el pico, en la intervención, en la I, va lo que ustedes quieren investigar, si es efectivo o no. Y en la C, la comparación va solamente la intervención que van a comparar. Por ejemplo, si ustedes dicen la vacunación en niños o la vacunación COVID-19 y la comparación es no vacunado, entonces la intervención va a ser vacunado y la comparación en no vacunados. No pongan vacunados versus no vacunados en la comparación, porque la comparación está explícito, al poner que es comparación, está explícito que arriba tiene la intervención y abajo tiene la comparación, por lo tanto es el versus, ¿ya? Para que esos detalles los arreglemos. Y lo otro, que yo creo que eso fue un error mío, que no lo puse en la guía, pero sí lo vimos en la clase, que especifiquen el tipo de estudio que van a buscar, porque eso les ayuda mucho a encontrar más específicamente si quieren un ensayo clínico, si necesitan el estudio cualitativo, qué sé yo, cuantitativo, lo que sea. Ahí les ayuda mucho a definir qué tipo de estudio van ustedes a buscar. Yo diría que eso básicamente fue, los trabajos están súper buenos, y la gracia de esto es que como vamos a ir haciéndolo paulatinamente, la idea es que ustedes ya llegando al final van a tener todo su trabajo ya prácticamente listo. Después le ponen el índice. Eso les iba a decir, sí, los aspectos formales. Los aspectos formales, y ya tendríamos el trabajo para la entrega final. Así que la idea es que lo vayamos construyendo de a poco durante las sesiones. No sé si se me faltó algo, Luisa. No, era eso que lo vimos en todos los trabajos. Ahí están todas sus retroalimentaciones en las personas que subieron. Ahí todos tienen su notita. Hay 2 grupos, por favor, que tienen una notita adicional para que nos contesten por correo. Así que felicitarlos también a todos. Ha sido un tremendo trabajo, me imagino que con más de algún estrés, así que a seguir adelante. Gilda dice si está grabándose. Yo tengo entendido que sí, ¿no es cierto? No sé, Fernando, disculpa, ¿estamos grabando? No sé si se me fue Fernando. No me pregunto. Erika, ¿te puedo hacer una consulta, amiga? Es que tengo una duda existencial. Mira, lo que sucede es que cuando hicimos el trabajo y con mi colega nos pasó eso, hasta dónde llegamos. Y nosotros no quisimos hacer el esquema como el PRI, que no lo sé hacer, siento que no tengo todavía las competencias, y ha sido una de las grandes dificultades mías. Siento que cómo elegir, cómo ir filtrando eso me gustaría aprenderlo más, porque siento que no me siento seguro, lo hago yo, pero decidí no hacerlo con la finalidad de aprender más de ustedes, o si tienen algún tutorial, cómo hacerle la parte más, ¿cómo decirlo? La parte más práctica, Eriquita.
pues, siento que no logro enchufarme ahí. Cuál está repetido, cuál no. Yo filtro, lo paso a un Excel, todo eso, pero no sé si lo estoy haciendo bien. A eso me refiero, eso. Estás muteada, Erika. Yo hablaba y hablaba. Jorge, lo que podríamos hacer, si tú tienes algún minuto libre, me avisas y hacemos una sesión los dos y yo y veo las dudas y lo vamos viendo en conjunto con un ejemplo. ¿Te parece? Por Fariquita, porque yo por eso no lo quise hacer, y llegué hasta ahí, la ruta, con lo que todo. Pero Sí, eso surgió la duda, siento que no tengo todavía ese manejo. ya, Digamos que, perfecto. oye, lo hizo bien, lo hizo mal, nadie me lo ha podido No, aclarar. Porque juntémonos y yo te aprovecho además de dar un poco los tips. Eh, y Erika, ¿y se podrá grabar esa reunión para el resto y sí, subirla? por supuesto que ¿Les sí. parece el resto? Sí, Y voy a ver si sí, me parece. voy a ver si puedo descargar free el Mendeley o el Sotero, porque el ideal cuando uno puede, para que uno haga esos filtros de cuando ahora ustedes tenían poquito artículos, se encontraron 19 y por lo tanto los pueden leer y no sé qué, es como poquito, digamos, no requiere usar un software para esto. Pero cuando tú tienes 400, 500 artículos, ahí se recomienda usar o Sotelo o Mendeley. ¿Para qué? Porque ahí tú pones los artículos que vas encontrando, los vas mandando a Mendeley y ahí, o a Sotero, y lo que hace ahí el sistema te dice, tienes 400 artículos, de estos 400 hay 10 repetidos, este es el artículo que se repite 10 veces, porque acuérdate que las bases de datos se solapan, entonces puede que en una misma base de datos, si estás en Medline, por ejemplo, vas a encontrar lo que está publicado en 2 o 3 revistas, que puede ser, es decir, en 2 o 3 bases de datos que llegaron a ese metabuscador. Entonces, es más fácil hacerlo con... Y otra cosa que te quería preguntar, ustedes saben más que uno, por eso uno le trata de sacar todo, exprimirlas casi, es el tema de buscar, o sea, yo por ejemplo me pasó, yo uso mucho partner, ¿ya? Entonces, pero los otros no los pesco porque como los otros son pagados, el Expo por ejemplo mismo en la universidad no les sé dar el uso, entonces si Ya. ustedes tuvieran tutoriales de esto, porque yo estuve mirando, pero Sí, yo tengo, les puedo mandar. ya, eh, 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 Mira, nosotros hicimos, a raíz de la misma pregunta que tú hiciste, nosotros preparamos ahora en la Universidad Católica Silva Enríquez con los alumnos de primer año un proyecto que se llama PCI, que es para formar competencia en búsqueda de información. Es programa de competencias de información. Y para eso hicimos los tutoriales de búsqueda, hicimos los tutoriales de cómo hacer Norma APA y Vancouver, y todo eso está disponible. Así que yo voy a hablar con el cargado de biblioteca para compartir los enlaces. Yo creo que no hay ningún problema, todo lo contrario, porque la idea de esto es que se usen. ¿Eh? Así que ahí lo podemos ver Entonces, durante la semana nosotros vemos esa parte de los tutoriales. Sí, Ya yo para que los sigo, te los mando, es decir, los vemos, por último se los subimos a la plataforma, claro, porque la verdad con la Paula, ahí vemos cómo suena mejor para todos. porque cuando uno los va mirando, es distinto cuando tú estás solo con la base de datos. Y lo otro que también me pasó con una de las preguntas que hizo una colega, porque preguntó cómo filtro en Scopus. Entonces, diferenciar que hay metabuscadores y que hay bases de datos. Nosotros vimos bases de datos, los metabuscadores, como por ejemplo Scopus, no es una base de datos para buscar información, es una base de datos para poder tener artículos científicos rankeados. Entonces uno podría hacer la búsqueda y después decir, mira, encontré 3 veces, encontré el mismo autor, me voy a Scopus y veo qué tan rankeado está ese autor, qué tipo de artículos ha publicado, si son Q4, si son Q1, qué sé yo, es como eso, digamos. Entonces, claro, Scopus tiene otros filtros distintos a los filtros que tiene una base de datos común y corriente. ¿Mm?
Eso en relación a las preguntas que hubo durante la semana. Y Jorge, yo feliz de que nos juntemos. Yo estoy de vacaciones, por lo tanto, a mí me entretiene hacer estas cosas, así que yo feliz me pongo a tu disposición. Tú me decís día y hora, nos juntamos y los que se quieran sumar se suman y lo Eso te vamos iba a decir. sí, no hay ningún Paula, problema. Paulita, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, profe. Podríamos hacer es que me mandes la lista de la gente ¿Ya? y de acuerdo a la disponibilidad más o menos que podrían ver una disponibilidad con Erika y ahí generamos la reunión, ¿te parece? Vale, voy a preguntar a los compañeros por el chat de Teams y Claro. hago el listado y ahí les digo día y hora que nos podemos juntar un ratito. Y yo me comprometo con los tutoriales. Y lo otro que quería hablar con ustedes era pedir su autorización, que igual lo voy a hacer por escrito después. Nosotros queremos postular a un proyecto de libro de la Universidad Católica Silva Enrique, y lo que queremos hacer es todo este curso, como tiene las guías, va paso a paso, tiene un contenido teórico que es bastante más profundo que lo que nosotros pasamos en este curso que dura 4 horas, digamos. Es decir, que dura 4 semanas o 5 semanas. Entonces, quiero poner ejemplos y quería pedir su autorización para los mejores trabajos, ponerlos dentro de ese libro, con todas las referencias y lo que corresponda, por supuesto. En el chat, Romina pregunta si podría hacer las consultas de la retroalimentación. ¿Te parece, Romina, que nos mandes un correíto a través del chat y nosotros te vamos respondiendo? Y si requerimos otra cosa, ahí lo estamos viendo, ¿te parece? Para hoy día no atrasarnos, porque si no, vamos a salir muy tarde de la clase de hoy día. O si no, al final de la clase para... También. Claro, ¿sí? para dejar un ratito ahí. Súper. Así que bueno, ahí les voy a pedir formalmente la autorización, si ustedes me autorizan a poner como ejemplos sus trabajos en este texto que queremos postular dentro de la universidad. Bien, Luisa, presenta. Voy a compartir ahora, sí. Ya. ¿Se ve? ¿Se ve? Profe, parece que no se está grabando. ¿O sí? Me dice nuestro administrador que sí, pero es que parece que a nosotros no nos sale. No, a nosotros no nos sale. Ah, ya. A nosotros no nos sale, porque yo también, por eso le pregunté. Chicos, vamos a comenzar. Voy a apagar la cámara por razones que si BTR, ustedes saben, no es muy bueno. Y vamos a comenzar con un tema, vamos a dividir en 2 partes la clase de hoy día. Vamos a partir viendo los tipos de evidencia científica. Si tienen algunas preguntas al final, porque no logro ver la pantalla con la presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver los objetivos, vale decir, vamos a explicar los tipos de evidencia científica, vamos a describir lo que constituye la evidencia en enfermería y lo que no constituye, y vamos a analizar además los métodos de evaluación de evidencia. Bueno, nosotros hemos estado durante estas semanas que empezamos ya el curso, hemos hablado de la incertidumbre, ¿no es cierto? Pero vamos a partir viendo ahora la certidumbre. ¿Qué es lo que significa? Nosotros si las definiéramos, podríamos precisar que es una convicción, que es una certeza, ¿no es cierto? Que es se asocia con una seguridad. Cuando yo tengo certidumbre de algo, me siento más seguro, provoca tranquilidad, no sé qué hacer. Y va muy de la mano con la fuente del conocimiento, que como definición general... Profe, ¿podría ponerlo en modo presentación? Porque no se alcanza a leer bien. Mira, no problema, déjame ver si me deja, porque ahí, veamos, que sí. ¿Ahí? ¿Sí? Sí, ahí sí, muchas gracias. Ya, listo. Entonces, fuente del conocimiento, ¿qué viene a ser? Es el conjunto de conceptos
en donde se puede obtener los saberes, ¿no es cierto? Se puede encontrar la experiencia, el razonamiento y el método científico. ¿Para qué cosa? Para poder construir la interpretación de una realidad. Ahora, nosotros al evaluar un artículo científico va a implicar buscar la mejor evidencia, ¿no es cierto? Que eso es lo que ustedes pretenden a través de sus trabajos. ¿Para qué cosa? Para producir un camino que tenga un impacto en quién, en los pacientes y en los resultados de la atención sanitaria. Y esto nosotros lo vamos a traspasar en este minuto, en el año académico, a los estudiantes. Ahora, las fuentes de conocimiento nos permiten tomar decisiones a través de una evidencia, de una investigación válida, también de una evidencia clínica para usar mejor la investigación y también para determinar la aceptación de la atención basada en la evidencia. O sea, nosotros como enfermeros y enfermeras no realizamos ningún tipo de atención si no tenemos una evidencia. Ahora, si nosotros nos vamos un poco más a la literatura, en el 2014 se habla de la fuente del conocimiento a través de dos autores. No soy muy buena yo para los nombres, así que ahí están citados, pero ellos evidencian que las fuentes del conocimiento podrían venir de tres grandes pilares. Primero que nada, la evidencia proveniente de los estudios de investigación primario. Como modo de recordatorio, la investigación primaria contiene información o se nutre de los resultados de un trabajo intelectual o de la búsqueda de los propios datos. De la experiencia clínica en un contexto clínico determinado, de la experiencia que tiene el personal de salud y de la preferencia de los pacientes. De ahí se podrían obtener las fuentes del conocimiento. Ahora, si nosotros tenemos un artículo científico, va a ser clave llevar a cabo una revisión, ¿no es cierto?, sistemática de la literatura, que es lo que ustedes han iniciado y han comenzado a trabajar. Ustedes toman las revisiones y empiezan a hacer una sistematización de ella, ¿no es cierto? A través de varios conceptos empiezan a buscar la evidencia y evalúan estos artículos científicos para lo que ustedes pretenden dejar como evidencia, vale decir. De sus trabajos, todos ustedes han estado buscando literatura, han buscado artículos de revisión. Ahora, y el concepto de metaanálisis, para que no se olviden, es un proceso mediante se analizan los datos de diferentes estudios que han sido realizados sobre un mismo tema. Entonces tiene la finalidad de ¿qué? De compilar la información disponible, la agrupa en un tema específico y la evalúa a través de herramientas de calidad metodológica. Aquí, la calificación de las fortalezas de la evidencia que mejor apoya las tomas de decisiones, esto está tomado del modelo de Masur-Bernardet, dice que menor riesgo y la evidencia más generalizable. ¿A través de qué vamos a ir calificando la fortaleza de la evidencia? A través de la opinión de expertos, de la revisión de estudios de caso, de estudios cualitativos, descriptivos. Vamos a ver también a través de estudios de cohorte no controlados, estudios de cohorte controlados, de ensayos clínicos y de revisiones sistemáticas. O sea, vamos a utilizar varios conceptos para poder revisar la evidencia. Ahora, Puyat y Ranin jerarquizan la evidencia en niveles. Va desde el nivel 1 al nivel 7, en donde el nivel 1 son revisiones sistemáticas a través de este metaanálisis, tiene ensayos clínicos, las guías clínicas, que están basadas en evidencias o en revisiones sistemáticas de los ensayos clínicos. En el nivel 2, las evidencias son obtenidas al menos de un ensayo clínico bien diseñado. En el 3 son estudios cuasi experimentales. En el 4 son evidencias obtenidas de estudios de cohorte y de casos control.
el quinto son a través de revisiones sistemáticas de estudios, más bien dicho, descriptivos y cualitativos. En el 6 son a través de estudios cualitativos y descriptivos. Y en el 7, evidencias obtenidas de opinión de expertos y autoridades. Por ejemplo... Profe, ¿puedo hacer una pregunta en relación a la diapo anterior? Sí. Ya, lo que pasa es que en las guías clínicas siempre se muestra o dice recomendación tipo A, tipo B, y eso obviamente la evidencia tipo A habla de una recomendación muy buena, la otra de nivel moderado, y así vamos bajando. ¿Esto es lo mismo? ¿Los tipos de evidencia? Sí. O sea, eso quiere decir que entre mejores revisiones sistemáticas con metaanálisis, con nivel 1, obviamente nuestro estudio va a ser como más creíble o más recomendado, una cosa así, ¿cierto? Exacto, sí. Claro, lo que pasa es que, perdona, Luisa. Sí, no, Erika, dale. Uno lo primero que ve es la jerarquía de la evidencia. Sí. Y en la jerarquía de la evidencia, el grado 1 siempre es revisión sistemática o ensayo clínico. Por lo tanto, es como la base, es lo mejor, digamos. Siempre y cuando estés buscando un estudio cuantitativo, no cualitativo. Ya. Aunque, porque si es cualitativo, la evidencia dice que estaría más abajo, pero resulta que no existe una graduación de lo cuantitativo, es decir, de lo cualitativo. Nadie la ha creado todavía, ¿ya? Entonces, claro, es como la mejor evidencia está desde lo cuantitativo ahí, y no hay ninguna graduación para lo cualitativo, entonces lo cualitativo se incluye dentro de lo cuántico. ¿Ya? Eso es una primera observación que hay que hacer. Y lo otro es que vamos a ver después en la próxima clase, hay distintos grados y formas de determinar la jerarquía y distintos grados y formas de determinar la recomendación. ¿Ya? Entonces, hay tantos grados de recomendación y tantas jerarquías como autores hay. En general, lo más usado es GUYAP, y para las recomendaciones, lo más usado en nuestro país es GRADE. Y GRADE es una metodología solo para guías clínicas, entonces, pero como les digo, es usada a nivel mundial para dar la recomendación. La vamos a ver con harto detalle después. Gracias, profe. ¿Queda claro? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para volver a la presentación. No, en el chat tampoco. Ok, vuelvo de nuevo a la presentación. Ya. Entonces, como estábamos hablando, en el nivel 1 vamos a ver las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, los ensayos clínicos, las guías clínicas basadas en evidencia o revisiones de sistemáticas de los ensayos clínicos. Recuérdense que la mayoría de los ensayos clínicos son estudios de investigación en donde participan personas. ¿Y para qué? Para ayudar a buscar mejores alternativas de tratamiento. Ahora, en el nivel 2, evidencias obtenidas al menos de un ensayo clínico bien diseñado. Aquí hay algunos trabajos que se pueden revisar en donde se va a ver que esta evidencia va a ser clara para los trabajos que ustedes van a realizar. La 3, tener presente que los estudios de nivel 3 son evidencias obtenidas de los estudios cuasi experimentales, en donde el estudio cuasi experimental, como definición, es un estudio de intervención para estimar el impacto causal de una intervención en una población objetivo sin necesariamente tener una asignación aleatoria. La evidencia de los estudios de cohorte, que viene a pertenecer en el nivel 4, en donde recordar que los estudios de cohorte son estudios de investigación, que comparan un resultado particular en grupos de individuos que son similares en muchos aspectos, pero que se diferencian de algunas ciertas características. Otras evidencias que son obtenidas de los estudios de caso y control, que pertenecen al nivel 4, en donde los estudios de caso y control
Son estudios observacionales que comparan un grupo de individuos, que son los casos, y los comparan con otro, que son los controles, y se estudia la exposición en ambos a distintos factores que pueden ser de riesgo. Ahora, en el caso de los estudios de intervención, su definición son estudios que se asemejan a características de experimento y son generalmente hechos en laboratorio. Son estudios experimentales, pueden ser ensayos clínicos, estudios controlados, en donde hay una manipulación, vale decir que el investigador manipula la variable independiente mediante la administración, por ejemplo, de un tratamiento o intervención a un grupo y al otro no. Controla porque utiliza un grupo control al cual no le realiza la intervención para comparar los resultados con el grupo experimental, y existe una aleatorización, que vale decir que el investigador asigna al azar los participantes de un grupo que se realizará la intervención y al grupo que va a comparar o de control. Y los tipos de estudios experimentales pueden ser en diseños de post-test, que es su idea de comparaciones entre grupos, que tiene como característica que realiza una medición en un momento determinado después de realizar la intervención. Depende de los desenlaces que se van a medir. Se pueden hacer las mediciones 3, 6 o 9 meses después de haber manipulado la variable independiente. Los pre-test y los post-test, que también se comparan entre grupos, se realizan 2 mediciones en ambos grupos antes de realizar la medición y después de esta. En este diseño es apropiado para medir cambios, ya que permite medir diferencias entre o con el mismo grupo, pero en diferentes momentos. El diseño de 4 grupos de Solomon significa una comparación entre grupos en donde se realizan mediciones antes y después de la intervención de ambos grupos, pero se hace una medición después del segundo grupo experimental y el grupo control para valorar el efecto del pretest. Hay diseños de tipo factoriales, que son entre grupos, que se manipula más de una variable independiente, con lo que se permite medir un efecto de la combinación entre ambas intervenciones. Y el diseño experimental cruzado, que se hace con el mismo grupo, donde todos los sujetos son expuestos a una misma intervención, pero difieren en el orden que las van a recibir los sujetos con su mismo control. Entonces, en los estudios de tipo cuasi experimental, podemos señalar que va a haber diseños de grupo control pre-test y post-test, que no necesariamente son equivalentes, diseños de pre-test y post-test en un solo grupo, y diseños en una serie en el tiempo. Y aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de un estudio donde que es cuasi experimental, que se mide a través del tiempo. Los otros tipos de estudio que existen son los estudios diagnósticos, que como definición podríamos señalar que son estudios en donde existen pruebas, o se aplican pruebas que son necesarias para llevar a cabo, ¿qué cosa? Determinar o conocer el alcance de una enfermedad o de un problema que puede sufrir un paciente. El diagnóstico se puede considerar el más importante resultado del ejercicio médico y que es clave para conducir al tratamiento. Cualquier proceso más o menos complejo o más o menos invasivo que pretende establecer presencia de ciertos rasgos supuestamente patológicos del paciente que no es susceptible a ser observado directamente. Hay muchos estudios diagnósticos, ustedes pueden ver, de los mismos temas que ustedes están haciendo del COVID. Existe, por ejemplo, varios estudios diagnósticos que ya se realizaron y otros que están en proceso de realización. Entonces, cuando nosotros busquemos procedimientos diagnósticos, deben ser certeros, baratos y los menos riesgosos.
¿Para qué? Y revisar la sensibilidad, que es la capacidad que tiene el test diagnóstico para detectar la enfermedad, y si una persona está enferma, la probabilidad de la prueba diagnóstica. Alguien tiene, parece, su micrófono abierto. Y la especificidad, que es la capacidad de detectar la ausencia de la enfermedad. Si la persona no está enferma, la probabilidad que la prueba diagnóstica va a salir claramente negativa. Entonces, este me parece que es el último de esta primera parte. Existen también estudios sobre factores pronósticos, que es la predicción sobre la evaluación de la enfermedad, en donde vamos a tener un grupo de pacientes enfermos que va a tener resultados clínicos. Por ejemplo, este estudio que aparece abajo en el ejemplo de estos 78 pacientes mayores de 85 años que tienen fractura proximal de fémur y ¿cuál es el resultado clínico? Su supervivencia. Ahora, la idea que tienen estos estudios de factores pronósticos es que van a predecir el curso clínico de un padecimiento cuando la enfermedad está presente y además se puede establecer un pronóstico que es de importancia fundamental para qué cosa, para el concepto de la toma de decisiones. Dejo de compartir y no alcanzo a ver. Ahí. Para volver con ustedes. Ahí sí. ¿Alguna consulta, alguna pregunta de esta primera parte? Todo claro. ¿Sí? Sí, todo claro, no por acá. Súper. Esto es súper importante porque de acuerdo a la pregunta, nosotros definimos qué tipo de estudios vamos a ir a buscar. Y si ustedes ven, cuando uno hace estudio, cuando uno hace una pregunta PICO, con comparación, inmediatamente te lleva a un ensayo clínico, a una revisión sistemática. Y por eso es que siempre están las primeras rankeadas. Ahora, eso no quiere decir, el ideal es que uno tenga al menos un estudio en ese nivel para tomar la decisión. Uno podría tomarlo con un solo estudio, pero a veces uno complementa con otro estudio y además complementa con la visión que nos van a dar los expertos, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Porque a veces tú no encuentras un ensayo clínico y por lo tanto no tienes ninguna posibilidad de decir que estás tomando la decisión con la mejor evidencia disponible, ¿ya? Y eso uno tiene que relatarlo después en la toma de decisiones, ¿ya? Se encontró un ensayo clínico, basta con que encuentren una revisión sistemática, un metaanálisis o un ensayo clínico para tomar la decisión, siempre y cuando este artículo sea de alta calidad. Jorge, ¿tienes alguna pregunta? No. Ahora, yo creo que durante los avances de los trabajos, si van apareciendo dudas, ahí claramente como ha sido en la ocasión anterior, nos van preguntando a través del correo. ¿Les parece? Sí, y además esto es súper, para los estudiantes, el estudiante tiene que tener súper claro esto en la metodología de la investigación. Si el estudiante no tiene los tipos de estudio claros, le va a ser muy difícil poder hacer un buen trabajo de EVE. Porque para poder definir qué es lo que necesito y qué es lo que tengo que ir a buscar, tenemos que tener claridad en la base de la metodología de investigación. Bien, voy a seguir yo entonces. ¿Te comparto yo o lo compartes tú directamente? Voy a compartirlo yo, creo mejor aquí. Ustedes me confirman si está ok. Ok. Sí, Erika. Luisa, me avisa si hay preguntas porque como pierdo la visión de... Yo te voy viendo a través del chat y te voy diciendo. Ningún problema. Entonces, nosotros ya tenemos la pregunta EVE, ¿cierto? Ya definimos qué tipo de artículo íbamos a necesitar. Nos fuimos a la búsqueda de información, hicimos todo el catastro de lo que teníamos que hacer para tener una buena información.
llegamos probablemente a un número de artículos. En general, lo que yo he visto después de, no sé, yo creo que llevo haciendo este curso por lo menos 15 años, con cantidades de alumnos, siempre los alumnos llegan alrededor de 9, 10 artículos. Es raro que en un tema uno encuentre 200 papers que leerse, ¿ya? Entonces es necesario tener un método para la evaluación de los artículos científicos y para hacer la lectura crítica de la información que estamos leyendo. Y esto implica tener algunas consideraciones respecto a el concepto de fortaleza de la evidencia, ¿ya? Porque no todo lo que está en las bases de datos va a ser bueno. Se supone que las bases de datos tienen un comité editor, hay una revisión de lo que se sube, las revistas lo mismo, ¿no es cierto? Sin embargo, igual se filtran algunos tipos de estudios que pueden no estar tan bien diseñados. Y por eso que es necesario tener una estrategia para determinar la fortaleza de la evidencia. Nosotros usamos la de la AHQR, que define 3 conceptos. Y también uno tiene que tener algunas consideraciones. Y yo esto siempre se lo explico a los estudiantes. Si el estudiante va a buscar en Google, por ejemplo, que pudiera hacerlo, va a encontrar algunas cosas que estén en Medline o en Cochrane o en Cielo. Sin embargo, hay que entender que en Google los autores pagan por estar primero. Lo mismo pasa con Scopus. Hay revistas que pagan por estar en los primeros índices de Scopus. Entonces hay que tener cuidado cuando uno usa la base de datos, cuando nos dicen, no, es que vamos a usar, que aquí solo se trabaja con WOS, yo digo al tiro, bueno, pero tenga cuidado, porque WOS tiene rankeado por Q, desde el Q1 al Q4. Pero si usted tiene un ranking por índice H, lo más probable es que puede incluso, hay autores que pagan por estar ahí, entonces hay que tener cuidado, porque como les digo, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que está en la base de datos va a ser bueno. Entonces hay que tener un dominio para determinar la fortaleza y la evidencia. Y esto implica los criterios de cantidad, el número de estudios que han evaluado la pregunta que ustedes están trabajando, la muestra general de los estudios, la magnitud del efecto del tratamiento, del pronóstico, del riesgo, lo que estén evaluando, ¿no es cierto? Y las fortalezas del estudio propiamente tal. Y la calidad, que tiene que ver con el grado del diseño estudio y el análisis, para que no existan sesgos de medición o que no existan variables confusoras, ¿no es cierto? Y le resten validez interna. Y la consistencia, que tiene que ver con si las investigaciones que son similares y diferentes, con diferentes diseños, reportan resultados similares. Y por eso es que ustedes van a encontrar a veces que tienen 2 o 3 revisiones sistemáticas y se quedan con eso, y el ideal es que reporten resultados similares, aunque también podríamos encontrarnos con algunos casos que sean distintos. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es la certeza, y la certeza es el nivel de confianza que las acciones clínicas producen los resultados que nosotros deseamos, debido a que las acciones clínicas están dirigidas a ayudar a los pacientes a lograr su objetivo de salud, ¿no es cierto? Y mientras más alto el nivel de certeza en determinadas acciones, más va a ser positivo el logro de los objetivos que nosotros nos hemos planteado en el cuidado, ¿ya? Y es por esto que cuando uno toma la decisión respecto a hacer un cambio en una práctica profesional, lo que tenemos que tener es certeza de que esa práctica que vamos a cambiar nos lleve a resultados esperados positivos, ¿no es cierto?, con el paciente. En la pregunta PICO, otro detalle que no les dije, es importante que ustedes sean súper explícitos en los indicadores de los resultados que están esperando, ¿ya? Porque si ustedes quieren ver los efectos de la lactancia materna, no solamente quieren ver si son efectos positivos, tienen que decir cuáles son esos efectos. Quiero ver el aumento de peso, quiero ver la lactancia materna a los 6 meses, que siga siendo exclusiva. ¿Cuáles son los resultados en específico que yo quiero buscar? Porque eso les permite a ustedes, cuando van a la literatura, buscar esos resultados. Y eso es lo que les va a dar la certeza respecto a las decisiones que tienen que tomar. Si los resultados son muy amplios y muy ambiguos,
ustedes no van a tener certeza que la acción clínica que están llevando a cabo produce esos resultados deseados. Y por eso es que si ustedes ven el NANDA, NOC-NIC, en el NOC, los resultados deseados son súper estructurados y están los resultados esperados y están los indicadores para los resultados esperados y además están las escalas para cada uno de esos indicadores. Entonces yo creo que aquí nosotros podemos también, cuando armamos el modelo POICO, uno pudiera iluminarse en cierto grado con los resultados NOC para aportar ahí. Creo que un grupo lo puso, me pareció que estaba súper bien. El proceso de selección de los estudios, lo que conversábamos recién, que tenemos que vamos a hacer este taller que quería Jorge. Reconocemos los artículos que están duplicados. Se puede utilizar un software para organizar la información cuando tenemos mucha cantidad de artículos. Examinar los títulos, los resúmenes para detectar investigaciones que no estén relacionadas con el tema. A veces el título dice justo lo que nosotros buscamos y uno va al objetivo y el objetivo es totalmente distinto y después se va a las conclusiones y las conclusiones se concluyen respecto a otra cosa. En ese caso, yo siempre recomiendo leer el título de la investigación, el objetivo y que está en el resumen y las conclusiones. Si las tres cosas no están coherentes, quiere decir que no es un buen estudio, porque eso es lo primero que le vamos a pedir, que haya coherencia dentro de la publicación respecto a cómo se hizo el estudio. Y si el título, el objetivo y las conclusiones hablan de cosas distintas, uno podría incluso descartarlo de primera sin tener que leérselo, ¿ya? Acceder y revisar los textos a texto completo, los artículos que declaramos relevantes, y por eso que en el cuadro es importante que ustedes pongan los artículos seleccionados. Algunas le pusieron artículos seleccionados, otras le pusieron artículos relevantes, y se supone que yo selecciono lo más relevante, entonces podrían poner seleccionado o relevante, ¿ya? Si nosotros pensamos en la pirámide de Guyat, en la jerarquía, y estamos buscando un estudio comparativo, vamos a necesitar una revisión sistemática, un ensayo clínico, un metaanálisis. En ese caso, ¿no es cierto? Ustedes van a lo mejor, si tienen 20 artículos y hay 10 ensayos clínicos y hay una revisión sistemática, bastaría con que ustedes seleccionen esa revisión sistemática si es que está bien diseñada, ¿ya? Y a veces uno llega a una revisión sistemática que a lo mejor le faltan algunos detalles y esa revisión sistemática tiene 10 o 20 ensayos clínicos asociados de alta calidad. Entonces, también ustedes podrían bajar en ese sentido a solamente los ensayos clínicos, ¿ya? Y defino cuáles son los artículos relevantes y los clasifico, los que voy a incluir, algunos tengo dudas, me los voy a ir a leer a profundidad y voy a evaluar su calidad, ¿no es cierto? Y yo siempre recomiendo que pongan las causas del descarte, porque al poner las causas del descarte, les dice a ustedes que han hecho una buena lectura del artículo, ¿ya? Porque una cosa es que yo lo descarte porque está duplicado, pero otra cosa es que yo lo descarte porque el artículo no tiene grupo control, por ejemplo, o porque el artículo no tuvo una buena selección de los sujetos. Entonces, si hay un sesgo en la investigación y yo la descarto por eso, es distinto en términos científicos a que si yo descarté el artículo por estar duplicado. Entonces, por eso es que es importante siempre poner las causas del descarte. Algunos criterios que uno puede tener en cuenta: a veces uno busca autores del gremio que se consideran expertos en el área. Vamos a ver la próxima sesión cómo considerar el experto. Y esto lo puedo encontrar en los libros, en las tesis, en las revistas científicas, ¿no es cierto? O en artículos de opinión, ¿ya? También podríamos buscar teorías con mayor precisión empírica, y por lo tanto, no necesariamente, acuérdense que la enfermería basada en la evidencia no es necesariamente la mejor evidencia que está en los artículos científicos, sino también lo que está en la literatura, ¿no es cierto?, relevante. Seleccionar revistas científicas con mayor factor de impacto. En general, el factor de impacto se va a trabajar con los Q, ¿no es cierto? Podríamos tener los índices de Q, no sé si... el índice de Q tiene que ver con los cuartiles, donde el Q1 están las revistas conformadas, es decir, los grupos conformados
por el 25% de las revistas del listado, si las de mejor calidad. El Q2 está entre el 25 y el 50 en términos del listado, el ranqueo de calidad. La Q3 entre 50 y 75 y la Q4 entre el 75 al 100. ¿Ya? Y eso nos da cuenta que ojalá cuando ustedes busquen el artículo y llegaron a una revisión sistemática, vean inmediatamente el índice de la revista. Si la revista está en un Q1, también les da cierto grado y les asegura la calidad de ese artículo. Los otros índices son los índices, las métricas de revista índice H, que el índice H tiene que ver con el ordenamiento de los artículos de mayor a menor calidad científica según el número de citas. Entonces, los artículos más citados van a tener un índice H mayor que los menos citados. Todas las bases de datos que nosotros hemos visto y las que usted tiene en la universidad, usted puede llegar a esta revisión del factor de impacto y del índice H. Erika, Dígame. hola, buenos días. Marjorie de Iquique, en estos factores, el Q1, el H, ¿dónde lo podemos ver en los artículos? En general, en la revista. Si tú pinchas la revista, en la parte del lado izquierdo de la revista, generalmente hay un cuadrito que dice Q1, esta revista es Q1 con un factor de impacto de 2.4 y tanto, no sé qué. Ya, gracias. ¿Mm? Y hay listados, yo no tengo el listado el último del ranking, pero hay listados de ranking, les puedo buscar la dirección y ver si los podemos descargar. Hay listados de revistas que son las que tienen los Q más altos, digamos. En el caso de las revistas latinoamericanas, la única que nosotros teníamos con Q indexada era la Enfermagen de Brasil, la Enfermagen de la Universidad de Sao Paulo. Y después tuvimos a Kichan, que estuvo también dentro de, creo que no sé si estaba Q2, Q3, y la revista la cubana de enfermería, me parece que estaba, no sé si estaba Q4 y bajó o todavía está en Q4. Porque también eso tiene que ver con si ustedes después quieren publicar, el ideal es que uno trate de publicar en las revistas con mayor índice de impacto. Y además que hoy día todas las universidades están en este juego de publicación, bueno, no sé si el juego es la palabra, están convirtiéndose en universidades complejas, y las universidades complejas tienen un fuerte desarrollo en investigación y publicación. Y las publicaciones que se exigen son de este nivel. Y en el caso de la mayoría de la universidad, no desconozco cómo es la Santo Tomás, pero en la mayoría de la universidad, si usted tiene una publicación con Q, que esté en alguno de los rankings, ¿no es cierto?, va a tener más, ¿cómo se llama?, más aporte económico que si la revista donde publicó no está rankeada. Voy a buscarlo porque yo tengo uno, pero es del 2019 y esto va cambiando súper rápido. Las revistas suben y bajan en forma muy rápida. ¿Ya? Preguntas que uno podría hacerse en la valoración crítica de estudios cuantitativos, estamos en los cuantitativos, porque si se el estudio, el tamaño de la muestra, si la validez y la confiabilidad de lo que se está estudiando, cómo se hizo el análisis de datos, si hubo algún acontecimiento adverso durante la realización del estudio que pudiera habernos afectado los resultados, cómo se ajustan los resultados a la investigación y qué significa esta investigación en la práctica. En el fondo, son las preguntas que tienen que ver con la calidad de los artículos científicos y que nos van a permitir decir si el artículo tiene una alta calidad o no, y esto se va a medir en términos del rigor y control y del riesgo de sesgo. Y eso nos va a dar origen al concepto de calidad de la evidencia científica que estamos viendo. El rigor tiene que ver con la solidez del diseño en términos de la adhesión al procedimiento y descripción del estudio, para asegurarse que todos los procedimientos que se han seguido en forma escrupulosa, ¿no es cierto?, y se hayan eliminado todos los factores que pudieran tener una confusión
y por lo tanto los resultados y las conclusiones son de confianza. Es decir, aquí tenemos todo el proceso de la validez del estudio, ¿no es cierto? De cómo se hizo el procedimiento de recolección de datos hasta cómo se declararon las conclusiones. Esto es súper interesante porque cada tipo de estudio va a tener un checklist. Y a mí me gusta mucho a los alumnos del curso de investigación mostrarles el checklist antes de que ellos inicien su estudio o definan su estudio cuando ellos van a hacer investigación propiamente tal. ¿Por qué razón? Porque el checklist es como el orden de las cosas importantes para tener rigor científico, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos solidez en el diseño de investigación, vamos a tener un listado y un chequeo de que ese rigor está presente en ese tipo de estudio, ¿ya? Y el otro es el control de la investigación cuantitativa, que es el seguimiento de las reglas para disminuir las probabilidades de error y aumentar la probabilidad de que los resultados del estudio sean acorde a la realidad estudiada. Entonces, aquí en el control también tenemos que ver la calidad del artículo, ¿ya? Hay montones de herramientas y de instrumentos para hacer las lecturas críticas, desde las preguntas que yo les mencioné, y hay una serie de plantillas, revisiones, calculadores, etcétera. Yo les puse ahí la dirección, no viene al caso, pero es para que ustedes los tengan en consideración, pero nos van a permitir estos checklists evaluar el rigor, y el rigor va a estar dado por las etapas de investigación, la precisión de los objetivos, la formulación del protocolo, la medición objetiva de las variables, y el control, que va a detallar el tipo de muestreo, los escenarios donde se realiza la investigación, y nos va a describir detalladamente el tipo de intervención que se realizó. Entonces, esto nos permite decir si hay rigor científico y si hay un control de la investigación, que nosotros pudiéramos decir entonces este estudio es un estudio de alta calidad. Se supone que todos los estudios que están en las bases de datos deberían ser de alta calidad, pero cuando uno los empieza a revisar, y a ustedes les va a pasar ahora, que uno piensa que porque lo sacó de EBSCO, porque lo sacó de ProQuest, porque lo sacó de Medline y de Cochrane, el estudio tiene que estar perfecto. Y cuando uno empieza a hacer estos análisis se da cuenta que no es así, ¿ya? Y esto se hace con lo que se llaman los checklists. Y para cada tipo de estudio, nosotros tenemos una lista de chequeo. Ustedes tienen las listas de chequeo en la plataforma. Por lo tanto, si ustedes llegaron a un metaanálisis, van a usar Prisma o AMSTAR. Si tienen un ensayo clínico, van a usar el checklist de Consort. Si tienen un estudio observacional, van a usar STRO o la escala de Canadá, de Ottawa. Si tienen un estudio cualitativo, un estudio diagnóstico, de calidad diagnóstica, van a usar QUADAS. Si tienen un diseño cuantitativo, usar Square, y si tienen un estudio cualitativo, van a usar Core, ¿ya? Y para las guías de práctica clínica, lo más utilizado para evaluar, porque ustedes también pueden encontrar una guía de práctica clínica, y ahí pueden usar AGRI2 con su checklist que está ahí en esa dirección. En general, también uno podría buscar como guía clínica o guía de práctica clínica, porque la guía de práctica clínica ya hizo todo el proceso de revisión. Por lo tanto, probablemente va a tener un par de estudios de revisiones sistemáticas, un par de estudios de ensayos clínicos. Ya va a estar en la guía clínica ese proceso hecho. Entonces, lo que uno evalúa ahí es la calidad de la guía de práctica clínica. En general, una guía clínica no más allá de 3 años. Si la guía clínica es de más de 3 años, no se recomienda utilizarlo como instrumento de toma de decisiones. Y eso es triste porque en nuestro país, por lo menos, las guías clínicas ya tienen algunas más de 15 años y no se han ido modificando. Estos procesos son caros, además. Es decir, hacer la revisión sistemática para poder llegar a la conclusión de una guía clínica, hacer la implementación, evaluar el piloto, etcétera, etcétera, son procesos caros. Y el gobierno de Chile instauró el programa ETESA,
de evaluación de tecnología sanitaria que hacía este procedimiento y después como que se fue diluyendo, la gente se fue yendo, la gente que era experta y hoy día prácticamente es muy poco lo que se revisa realmente en la guía, ¿no? También tenemos que evaluar los riesgos de sesgo. Y aquí tenemos en general, estos son los sesgos más tradicionales que uno evalúa, ¿no es cierto? El sesgo es cualquier influencia sistemática de distintos factores que afecten los resultados o las inferencias que haga un estudio. Y tenemos sesgo de selección, de realización, de desgaste, de detección y de notificación. También a mí me gusta cuando paso el curso de investigación con las chiquillas, y este como un tips, también cuando ellas tienen que asumir las limitaciones de su estudio, es que ellas revisen los sesgos de estos sesgos en su propia investigación. ¿Por qué razón? Porque generalmente la gente pone las limitaciones, no, que me costó encontrar los usuarios, no todos quisieron participar, y uno debería ser mucho más científico, uno decir, este estudio tiene la limitación de tener un sesgo de selección porque tuve que tomar una muestra por conveniencia, bla, bla, bla. Entonces, esto también ayuda tenerlo, también yo lo uso, la evaluación de los riesgos de sesgo, para que las chiquillas, las alumnas puedan medir su propio estudio, ¿no? Sesgo de selección hace referencia a las diferencias sistemáticas iniciales, los grupos que se van a comparar. Estamos pensando que estos sesgos se dan en investigaciones que son experimentales y cuasi experimentales, ¿no? En este sentido, la asignación al azar disminuye este tipo de sesgo, ¿no? Para evitar el riesgo de sesgo de selección, uno debería tener una generación de una secuencia para asegurarse la asignación al azar. Y la generación de una secuencia puede ser una secuencia simple, puede ser una secuencia computacional, pues es cómo va, en el fondo es cómo uno va a hacer el azar, cómo va a sacar el azar, ¿no? Cómo va a asignar los sujetos aleatoriamente acá al grupo en estudio o al grupo control. Ahora, no tiene que haber conocimiento de la asignación, y eso es importante, y se llama ocultación de la asignación. Y es importante ver el cegamiento que existe de la selección, ¿ya? Entonces, y generalmente los estudios que son de alta calidad va a decir, este estudio se realizó, este es un estudio que se tomó una muestra aleatoria con ocultamiento de la asignación, o sea, eso lo va a declarar, y por lo tanto en el checklist eso va a estar la pregunta y uno hace un tip de que eso está presente, ¿no? El sesgo de realización hace referencia a las diferencias sistemáticas entre los grupos referentes a la exposición a la intervención o al factor que estamos evaluando y que puede influir en los resultados. Y aquí generalmente está el cegamiento del investigador o del personal en estudio, y esto contribuye a disminuir la presencia del error sistemático, ¿no? En el fondo, el investigador no debería saber cuál es el grupo que tiene la intervención y cuál no. Entonces, cuando uno va a leer los estudios, tiene que darse cuenta si existe un sesgo de realización o no, ¿no? En ese estudio que se hizo, ¿no? Y, como les digo, también esto, en los estudios que son de alta calidad, el paper va a decir, se realizó cegamiento a los investigadores, bla, 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 no sé qué. Eso va a estar ahí declarado en el paper, ¿ya? Entonces, uno puede, de nuevo en el checklist, decir, ¿tiene sesgo de realización? No, porque declaró que hizo cegamiento a los investigadores, por lo tanto el sesgo no está presente. Y uno lo tica, ¿ya? El sesgo de desgaste se refiere a las diferencias sistemáticas que se producen en los grupos debido al abandono de los participantes en el estudio, ya sea porque los pacientes se retiraron o porque no quisieron salir, pero también hay investigadores que ocultan los datos que son de resultados negativos para que no influyan los resultados. Y ahí es importante disminuir este sesgo usando un análisis por intención a tratar. Es decir, si yo voy teniendo pérdida de sujetos, tengo que hacer un análisis que tiene que ver con los objetivos planteados y por lo tanto la intención a la intervención, a buscar los resultados que tiene la intervención.
porque si yo oculto los resultados que sean negativos, digamos, hago que las personas que van teniendo resultados negativos vayan saliendo del estudio, digamos, y por lo tanto tengan este sesgo de desgaste, voy a estar falseando la investigación. En el anterior, en el sesgo de realización, a nosotros nos pasó, había un estudio que se hizo en el Sótero del Río, el año La Pera, como el 87 haber sido, y en ese estudio se estaba viendo, era un estudio, y se publicó y todo, era un estudio de investigación que tenía lactancia en prematuro, lactancia materna, y se comparaba con la lactancia materna fortificada. Por lo tanto, se le agregaba a la leche materna ácido docoxosanoico y fierro, y se daba este fortificante y se comparaba. Entonces, ¿qué es lo que había un sesgo de realización? ¿En qué sentido? En que las mamaderas nos llegaban a nosotros, que éramos las enfermeras que estábamos atendiendo los prematuros, ¿no es cierto? Pero uno sabía perfectamente, nosotros al final, no, a pesar de que se suponía que las mamaderas venían todas iguales, no decía una leche materna y la otra leche materna fortificada, para cegar a los que estaban participando en el estudio, fue imposible el cegamiento. ¿Por qué razón? Porque la leche fortificada tenía olor a fierro, ¿no? Entonces tenía un olor súper pesado y uno se da cuenta al tiro lo que estaba dando. Ahora, los que estábamos en el proceso, nadie influyó en los resultados, ni aumentó los pesos de las guaguas, ni ninguna cosa, digamos. Pero sí había un sesgo de realización porque los investigadores y las personas que estaban colaborando en el estudio o que tenían que dar la leche en este caso, se dieron cuenta de cuál era cuál, ¿no? El sesgo de desgaste, el número de sujetos que va saliendo, y siempre tiene que haber un análisis por intención a tratar, por lo tanto yo siempre puedo tener un repuesto de los sujetos con los cuales voy a investigar. El sesgo de detección se refiere a las diferencias sistemáticas entre grupos en la forma en que fueron obtenidos los datos, y aquí también es importante el enmascaramiento de los evaluadores, que contribuye a disminuir este sesgo. Si un estudio, los evaluadores no conocen cuál es el grupo en estudio, cuál es el grupo en investigación, no van a influir en los resultados, ¿no? Y por eso es que también es importante cegar a los que están evaluando. Como yo les decía, en este caso, en el caso de la lactancia, había un sesgo de detección porque las personas que estaban participando sabían cuál era la leche que se estaba dando, ¿no? Entonces no había cegamiento del investigador y había además un sesgo de detección. Esto, ¿cómo se puede evitar? Teniendo cegamiento de los evaluadores. Si yo tengo una investigación y los que van a analizar los resultados, ellos no deberían saber a priori cuáles son el grupo en estudio y cuál es el grupo de intervención hasta el final, digamos, ¿no? Y el sesgo de notificación, que es cualquier diferencia sistemática entre los resultados presentados y los que no se presentan. Hay evidencias que señalan que hay más probabilidad de que un estudio publique los resultados positivos o con diferencias estadísticamente significativas que aquellas que no son significativas. Y si ustedes lo van a ver también en los estudios, la mayoría de los estudios da cuenta de lo estadísticamente significativo y se queda calladito con lo no significativo, ¿ya? Ahora, los estudios que están bien diseñados, que son de alta calidad, va a decir, encontramos esto significativo y encontramos que no hubo diferencia significativa entre la edad y no sé qué cosa, entre el peso y no sé qué, etcétera, ¿no? Lo que hemos visto se resumen entonces en lo que es el concepto de sesgo. ¿Por qué se los puse en inglés? Porque la mayoría de los estudios que ustedes van a encontrar están en inglés, pues. Y en este caso el riesgo, el bias, es el sesgo, ¿ya? Y puede ser de selección de información o de análisis, que es lo que hemos ido viendo. Lo evitamos en la selección con la generación de una secuencia randomizada, una selección aleatoria o una randomización, ¿no es cierto? Enmascaramos
al paciente y al cuidador en términos de la valoración de los resultados para no tener y proteger la información y no tener sesgo. Y en el análisis tienen que estar predefinidos los resultados y por lo tanto protegemos estos resultados para que no haya un sesgo en el análisis que se va a hacer. Y aquí está un cuadrito que ustedes lo tienen también en el apunte, que describe qué es lo que es el sesgo, cuáles son los tipos de sesgo, de selección, de desempeño, realización, de detección, etcétera, y la descripción, cómo lo describen. Y además, en el cuadro, me parece que está en el apunte, está cómo usted se da cuenta de que está presente este sesgo, ¿no? Entonces, Erika, sí, por supuesto. perdón que te interrumpa. Marjorie tiene una duda, dice, con el cuadro. Hola. No, lo que pasa es que quería especificar algo, pero que ya lo mostraste con el cuadro. Tenía como la duda entre el sesgo de realización y de detección. Pero creo que en el cuadro sale más específicamente. Sí, porque el desempeño es de realización y lo que tiene que tener es cegamiento de los participantes investigadores y del personal sanitario. Este era el ejemplo que yo les daba, es decir, a pesar de que hubo un cegamiento, las mamaderas no tenían rótulo, nadie sabía qué lo que era, el personal, nosotros, las que estábamos dando las papas, en el fondo, nos dimos cuenta por el olor del fierro, ¿no? Entonces, igual, a pesar de que había un cegamiento en esa investigación, hubo un sesgo de realización. Y el sesgo de detección es cómo yo mido. Por ejemplo, si yo quiero medir, no sé, si yo quiero medir el peso, yo les decía la otra vez, el peso del prematuro, si está subiendo 18 o 20 gramos diarios y lo mido con una balanza de pie, subo a la mamá y después subo a la mamá con el niño y descuento el peso, es decir, es un sesgo de detección. Tengo que usar una balanza precisa y no sé qué, ¿no? Entonces, son diferentes el de realización o desempeño y el de detección. ¿Sí? Ya, sí, muchas gracias. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la calidad, tenemos que ver la validez interna, la validez externa, la relevancia, la originalidad y la ética. A mí me cuestiona un poco los ensayos clínicos, porque desde el punto de vista ético, muchos de los ensayos clínicos podrían quedar afuera, porque si, por ejemplo, ustedes iban a hacer una revisión sobre los niños vacunados versus los no vacunados. Entonces, si ustedes están buscando un ensayo clínico para ver esa diferenciación, no lo van a encontrar, porque éticamente ningún investigador va a tomar niños y los va a dejar sin vacunar para ver el efecto y a los otros los va a vacunar. Porque desde el punto de vista ético va a tener una distorsión en términos de la calidad de ese estudio, digamos, ¿no? No puedo dejar, si yo sé que la vacuna es buena y positiva, no puedo dejar a este otro grupo sin poner la vacuna. Ahora, para eso hay medidas éticas, doy vuelta a los grupos después, etcétera, etcétera. Pero yo diría que en el caso de enfermería, a diferencia de la medicina, los aspectos éticos hacen que muchas enfermeras no hagan ensayos clínicos con las intervenciones de enfermería, por el punto de vista ético. Ahora, no se puede ver a la lectura si hubo una violación del protocolo, si los registros eran malos, si el procedimiento que se usó en el estudio era malo, si lo que se informó era real o no. Nosotros, lo que usted está leyendo, usted está sobre la base de que el investigador que hizo esa publicación y ese paper está diciendo la verdad, ¿no? Y tampoco va a estar falsificando, fabricando los resultados, pero hay casos emblemáticos de investigadores que han falsificado los resultados de la investigación, ¿no? Entonces, la calidad, nosotros vemos la validez interna, la externa, la relevancia, originalidad y el análisis ético que hacemos del estudio en base a lo que tiene el paper, pero estas otras cosas
nosotros no tenemos cómo saberla, ¿no? El diagrama de flujo de Consort, aquí está cada uno, les voy a mostrar cada uno de los checklists, pero la idea es que después hagamos ahora el ejercicio de que ustedes tomen uno de los papers que ya seleccionaron y puedan aplicar la pauta y hacer la lectura crítica del artículo, identificando lo que la pauta les va diciendo. En este caso, esta es la pauta de Consort que se usa para ensayos clínicos y nos permite hacer un análisis del enrolamiento, ¿no es cierto?, la intervención, la participación, el seguimiento que se hace y los análisis, ¿ya? El PRISMA, la lista de chequeo de PRISMA, que nos sirve para los metaanálisis, y como yo les decía, es decir, parte desde el título en adelante. Es decir, si usted está con una revisión sistemática, un metaanálisis, o los dos, el paper debería decir, no sé, análisis o efectos de la vacuna o causas de la no vacunación de COVID, no sé, estoy inventando, 2 puntos, revisión sistemática. Entonces, desde el título en adelante se evalúa con las pautas de chequeo, ¿no? Y ahí ustedes ven que está el título, la introducción, el método, ¿no es cierto? Y finalmente termina con la difusión o los análisis de difusión. Este es el diagrama de flujo del PRISMA. Algunos de ustedes usaron este diagrama para hacer su proyecto, ¿ya? Que está bien siempre y cuando ustedes van a hacer una revisión sistemática. Si no van a hacer revisión sistemática, yo recomiendo usar un diagrama que no tenga estos pasos, porque al poner inmediatamente ustedes se están casando con un prisma y con una revisión sistemática. Y ahí están lo incluido, lo elegible, la identificación, el screening, no sé qué, ¿no? Finalizando, también se debe analizar para una revisión sistemática, se resume el cuadro completo al final. El mismo que nosotros hicimos, que era bastante más simple, cuando estamos haciendo una revisión sistemática, se va a ir estructurando, y aquí era lo que yo les decía, hay que decir por qué no son relevantes y hay que decir por qué fueron es decir, por qué fueron excluidos. Por ejemplo, en este caso, si nosotros vemos que hicieron unos 55 abstracts de screening, 35 fueron excluidos porque eran revisiones narrativas o editoriales. Entonces, ahí se pone la causa de la causa de la exclusión o de descarte. Y después se quedaron con 20, excluyeron 9, y entre paréntesis habían estudios duplicados y estudios no randomizados. Es decir, esto da cuenta, al poner esto se da cuenta que usted hizo una lectura crítica de ese artículo científico, ¿no? Y finalmente se quedaron con 9 estudios que eran de metaanálisis, ¿no? También se analiza el riesgo de sesgo. Se van a encontrar ustedes en los estudios, cuando lean las revisiones sistemáticas, que las revisiones sistemáticas tienen estos cuadritos, ¿ya? Y en este cuadro están los autores de los papers, y arriba están los distintos sesgos, todas las vías, si hay sesgo de selección, de desempeño, de detección, de atribución y de reporte, ¿no es cierto?, u otras, y van a estar marcadas en rojo los sesgos que van a estar presentes, ¿no? Cuando ustedes lean los papers se van a encontrar con este cuadrito cuando tengan una revisión sistemática. Por eso era importante ponerlo para que entiendan qué es lo que está analizando ahí, que en el fondo la revisión sistemática requiere el análisis de sesgo, y la forma en que uno lo pone es de esta manera, ¿ya? En el caso de ustedes, si ustedes van a optar por hacer la revisión sistemática, deberíamos tener el diagrama de flujo, el cuadro final y los análisis de sesgo, ¿no? La síntesis de la evidencia, vamos a tener que tabular los datos, vamos a tener que hacer una revisión y un resumen de los hallazgos. Generalmente se usan herramientas como la que está ahí, que es el GDT del GRADE.
El GREI como una guía rectora para hacer la revisión de las guías clínicas, ¿ya? Y las guías clínicas lo que contienen en su interior son revisiones sistemáticas, ¿ya? Ahí hay un ejemplo de cómo se diagraman en términos de la calidad, y en general para cada paper se notan los riesgos, los efectos, etcétera, del estudio, ¿ya? En base a las preguntas que ustedes tienen del PICO, la mayoría son más bien estudios narrativos que estudios que requieren revisión sistemática. Es decir, ustedes requieren revisar artículos de revisión sistemática, pero su proyecto es más bien de una EVE con búsqueda narrativa, más que con una EVE de búsqueda para hacer ustedes una revisión sistemática. La calidad de la evidencia, aquí está en lo que yo les decía, el GRADE, el grado de recomendación de valoración, desempeño y evaluación de la guía de práctica clínica. Y aquí está lo que preguntaba la colega, puede ser de alta, moderada, baja o muy baja calidad. En términos de la calidad, existe una alta confianza de que el verdadero efecto se encuentre muy cercano al estimado del efecto reportado por el cuerpo de la evidencia. Es decir, cuando existe calidad es porque tenemos confianza, porque hubo, ¿cómo se llama esto? Hubo rigor y control en la investigación, lo que está dando origen a esta alta calidad, ¿ya? En la moderada, la confianza es moderada. En la baja, el efecto es limitado, probablemente va a tener menor calidad y más sesgo, ¿no es cierto? Y en la muy baja no hay confianza. Entonces, para tomar una decisión respecto a hacer un cambio en la práctica profesional, nosotros tendríamos que tener evidencia de alta calidad. Y el sistema GRADE tiene también la misma graduación que la jerarquía que vimos de Gouillard, donde las revisiones sistemáticas, los ensayos clínicos aleatorios son la mayor calidad, es decir, la calidad alta, y los observacionales descriptivos son la calidad baja, ¿ya? Las razones para disminuir la calidad son todos los sesgos que ya hemos visto, sesgo de detección, de publicación, de la pertinencia, etcétera, ¿ya? Y la calidad, nosotros podemos decir entonces que es alta, moderada, baja o muy baja, ¿ya? También hay limitaciones de los diseños que pueden hacer disminuir la calidad, lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Si tenemos que hacer el proceso de revisión de la calidad en base a los checklists, ¿ya? Eso es absolutamente necesario para la lectura crítica de un artículo científico. Y aquí es importante que uno de los estudiantes eso se lo deje claro, porque el estudiante cree que pescó el paper, lo leyó, me pareció súper bueno, sí, alta calidad. No, la alta calidad implica que usted usó una pauta de chequeo que le permitió ver el rigor, el control y los riesgos de sesgo en esa investigación. Y eso le permite hacer una evaluación de las limitaciones que tiene el diseño del estudio. Y si hay sesgo y hay limitaciones, va a ir bajando la calidad, ¿ya? Y es decir, que si se disminuye la calidad de la evidencia basándose en las limitaciones del estudio, porque usted no puede tomar decisiones si el estudio fue aplicado en Tombuctú con 3 pacientes, la intervención no fue con una medición precisa, hubo una serie de sesgos en la investigación, ¿ya? Y luego viene la recomendación, que era la pregunta que nos hacía la colega delante, ¿no es cierto? De acuerdo a la jerarquía de la evidencia, a la evaluación que hicimos de la calidad en base a los checklists, yo puedo entonces dar una recomendación, ¿no es cierto?, de no hacer la intervención, ¿no es cierto?, porque los artículos son de baja calidad y por lo tanto no es recomendable, ¿no es cierto? O puedo tener una débil, puedo tomar la decisión de hacer esa intervención cuando hay evidencia débil a favor o en contra,
Pero la recomendación fuerte debería estar cuando yo ofrezco intervención que tienen rigor, que tienen control y que no tienen sesgo la investigación. ¿No? ¿Qué implica una recomendación fuerte? Es que todos los pacientes estaban informados, van a elegir seguir esa recomendación, que desde la perspectiva de los clínicos, en todos los casos, casi todos los casos, se sigue esta recomendación como una conducta adecuada, que desde la perspectiva de los cargados políticos la recomendación puede ser adoptada, y desde la perspectiva de la organización del cuidado a la salud va a haber adherencia a esa intervención que se está proponiendo. Entonces, después de hacer los análisis, nosotros vamos a decir si tiene un grade fuerte o tiene una recomendación fuerte, ¿no es cierto? O tiene una recomendación débil porque hay incertidumbre todavía, porque hay riesgo, no hay un balance adecuado entre riesgo y beneficio, o tiene mucho riesgo, o no tiene calidad el artículo, hay mucha incertidumbre porque la calidad de los artículos no es buena. Y débil cuando pasa todo lo contrario a lo fuerte, es decir, los pacientes no están de acuerdo, los clínicos consideran que la intervención es mala, etc. Y clasificaciones van a encontrar tantas como autores haya, ¿ya? Y aquí yo les puse la de la USPI, que es una de las más usadas, es del Servicio Preventivo de la Fuerza del Task Force de Estados Unidos, que hoy como que no se ve, lo voy a poner por acá. Y yo diría que estas son como las más usadas para ver los grados de recomendación. Ahí está el grade, está la de la fuerza de los servicios preventivos de Estados Unidos, y ahí dice, por ejemplo, la calidad de evidencia es buena porque tiene un beneficio sustancial neto, es A, si es moderado es B, si es malo es E. Si tiene un beneficio neto moderado, ¿no es cierto? No, como que no está claro que el efecto sea positivo o negativo, va a ir cambiando el tipo de letra, ¿no? Entonces, uno tiene que tener súper claro cuál va a utilizar y de acuerdo a lo que va a utilizar, definir en su proyecto, poner el cuadrito que va a usar y decir, ya, yo leí todos estos papers, llegué a la conclusión de que la vacuna o las causas de la vacuna eran esta y esta, o llegué a la conclusión de que me acuerdo que intervención, la simulación, porque yo puedo llegar a la conclusión de que la simulación de alta fidelidad se logra un desempeño óptimo de los estudiantes, y por lo tanto mi recomendación va a ser grado A, que es extremadamente recomendable usar la simulación de alta fidelidad en la enseñanza de la enfermería. Estoy inventando, pero en ese caso y en esta investigación que ustedes van a hacer no les sirve solamente ver la satisfacción de los estudiantes, porque una cosa es evaluar la satisfacción, pero si ustedes quieren ver si es efectiva en el desempeño, lo que tienen que ver estudios científicos que declaren que hay que ha habido evaluación de desempeño de esos estudiantes que tuvieron simulación y por lo tanto llegaron a un desempeño correcto, ¿no? Y usted puede decir que la recomendación es A, B, C o D. Estoy viendo aquí la tabla de los significados. Y A, extremadamente recomendable. B, recomendable favorablemente. C, recomendable favorable pero no concluyente. No existen artículos que hay una tendencia a que esto es bueno, pero no es concluyente, ¿no? Y D, ni se recomienda ni se aprueba. Así, si usted tiene sesgo, la investigación fue de mala calidad, tiene sesgo de selección, no se siguió un método adecuado, etcétera, etcétera, usted no lo va a recomendar, ¿no? Y en general, los centros de medicina basada en evidencia, en este caso el de Oxford, usa un grado de recomendación que está ahí, ¿no es cierto?, espérenme que esto se ve, que dice que A es cuando están estudios de nivel 1, es decir, le va a dar la recomendación a las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Los estudios 2 va a ser 2 o 3, extrapolación del nivel 1, ¿no es cierto?, que van a ser ensayos clínicos y va a ir bajando la calidad de acuerdo a cómo vimos la jerarquía
que, le insisto, la más usada en la jerarquía de Guyana. Y este otro que es que se usa más bien en tecnología médica para todo lo que son exámenes y cosas de ese estilo. Tiene una fuerza de evidencia del 1 al 8, adecuado hasta pobre, y arriba están los metoanálisis de los ensayos clínicos aleatorios, y al ladito pone las condiciones de rigurosidad que se le da, ¿no es cierto? Y cuándo va bajando entonces la calidad. Y el de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para la recomendación A va a ser extremadamente recomendable, buena evidencia de que la medida es eficaz y los beneficios superan ampliamente los perjuicios, que es lo que uno tiene que ver cuando está viendo la calidad del rigor científico en la investigación. Es decir, yo voy a asumir que esto es súper bueno para el paciente, por lo tanto lo voy a implementar en mi realidad. Por lo tanto, lo que yo esperaría es que tenga una recomendación A, que es extremadamente recomendable porque la evidencia es de buena calidad, la medida es eficaz y tiene beneficios que van a superar los prejuicios o los efectos adversos que pueda tener esa persona, ¿no? Entonces, como les digo, hay varios de estos clasificaciones que ustedes pueden usar. A nosotros lo que más usamos son las de la USPI, del Servicio Preventivo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y la que más se usa en Chile es esta, la que está bajito, que es la del GRADE, ¿no? Que es la que se usa para las guías clínicas. Y si ustedes se fijan en las guías clínicas chilenas, en todas partes dice, en todas las guías, está el cuadrito antes de empezar la guía, ponen el cuadrito, ponen la jerarquía y ponen el cuadrito de la recomendación. ¿Por qué razón? Porque, como les digo, existen tal variedad de estos tipos de cuadros que es necesario mencionar cuál usted está usando, ¿no? No sé si tenemos alguna duda hasta aquí. Sí, Erika, hay una pregunta acá de Romina. Dice que respecto del análisis crítico de los estudios cualitativos de percepción, ¿se usa el mismo checklist? No, para cada tipo de artículo tenemos un checklist distinto, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la investigación cuantitativa no tiene nada que ver con la cualitativa. Ahora, en la jerarquía, no hay jerarquía para los estudios cualitativos. Hay jerarquía para los estudios cuantitativos. Estoy tratando de buscar la jerarquía aquí, así que no la pusimos, o aquí. Si usted se fija, las revisiones sistemáticas, todo lo que es cuantitativo está hacia arriba y lo cualitativo está acá abajo. Entonces, pareciera, entre comillas, que un estudio cualitativo es la peor evidencia, pero en el caso de enfermería no es así. Por lo tanto, un estudio, no existe hoy día una pirámide para clasificar los tipos de estudios cualitativos, ¿ya? Es solo una pirámide que de todo, pero sí existe una pauta para evaluar estudios cualitativos, un checklist, que en este caso es el COREG, que le van a dar la calidad, el rigor de esa investigación cualitativa, que ve otros criterios que son distintos a los que ven Prisma o Consort, que son de estudios cuantitativos. En el fondo, lo que ve el estudio COREG son los criterios para considerar una investigación cualitativa de alta calidad, ¿no? Es decir, que tenga rigor, desde la selección de las categorías hasta los tipos de análisis que se hacen. No sé si le respondo la pregunta. Sí, dice que sí, Erika, que muchas gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? Parece que se me fue a negro la presentación, ¿o no? Sí, ya no estás presentando. Sí, es que... Sí, no sé por qué. Sí. Entonces, ahora son las 10:36, tenemos un rato.
Podríamos dejar hasta las 11, Luisa, para que hagamos preguntas de las revisiones anteriores, como quería la colega, y Perfecto. luego dejamos, y de ahí los dejamos, si ustedes quieren ir a trabajar en su plataforma Teams como grupo, y después volvemos un cuarto para las 12 para ver cómo les fue, porque ahora la idea es que ustedes ya hicieron sus análisis de su primera revisión, de los descartados, los repetidos, los todos, y quedaron algunos con 9 artículos, otros quedaron con 10, uno quedó creo que con 1. Entonces ahora tenemos que ir a hacer una lectura crítica de ese tipo de artículo. Y para eso vamos a llenar el tipo de artículo, los autores, la revista, el tipo de investigación que es, el checklist que van a usar, y por lo tanto debería ser coherente al cuadro que teníamos más arriba. Si va a tener una revisión sistemática, debería usar, o un ensayo debe usar Prisma, ¿me entienden? Debería estar ahí el checklist a usar, la evaluación de rigor y calidad, y adjuntar la pauta de anexo, porque ahí el rigor y la calidad lo van a ver con el checklist. Entonces, ahí en el anexo de su trabajo, usted va a poner el checklisticado de lo que tenía ese artículo y lo que no. Después va a ver el cuadrito de riesgo sesgo y va a ticar si existe o no ese sesgo y lo pueden adjuntar. Y luego van a tener que hacer una síntesis de la calidad y ahí van a indicar si es jerarquía grado 1 porque es una revisión sistemática, o un metaanálisis, va a ser entonces jerarquía grado 1 según la pirámide de Guyat, la de Mazurek. Ustedes pueden elegir la que ustedes quieran, pero sí díganos cuál usaron. Si usaron Guyat, le ponen jerarquía de evidencia grado 1 en base a Guyat. Si usaron la del JDI, jerarquía grado 1 en base a JDI. Si usaron la de Mazurek, que estaba más arriba. Pero lo importante es que pongan bajo qué criterio o qué jerarquía ustedes trabajaron. Y luego el grado de recomendación, donde ustedes tienen varias tablas ahí y ustedes toman una, y con esa, si yo voy a usar los grados de recomendación de grade, por lo tanto, eso en base a grade es una recomendación A, o voy a usar una de la Task Force de Estados Unidos, por lo tanto, en base a esa es una jerarquía grado B, ¿no? Y luego yo siempre sugiero poner un resumen del artículo indicando de qué manera responde su pregunta. Entonces, este artículo es sobre las causas de la no vacunación en niños y la conclusión fue bla, bla, bla. ¿No? Entonces, en el fondo, de qué manera ese artículo está respondiendo su pregunta. Ahora, no se frustren si los artículos son de la calidad que ustedes no esperaban, porque puede estar en una buena base de datos, pero no ser de buena calidad. Ahora lo van a mirar con otros ojos, a lo mejor a uno en la primera impresión le pareció que el artículo era fantástico, y cuando uno empieza a hacer el checklist se da cuenta que tiene una serie de sesgos, una serie de errores que nos dicen que no tiene buena calidad. O a lo mejor la conclusión al que llegó el artículo no le permite a ustedes tomar decisiones sobre si hacer ese cambio o no hacerlo. No se preocupen, porque vamos a encontrar distintas cosas. A lo mejor usted va a encontrar una revisión sistemática que dice que su respuesta se responde de esta manera, y por lo tanto usted puede tomar la decisión en base a ello. O a lo mejor no hay fortaleza en la evidencia y usted lo van a tener que declarar. No se encontró fortaleza en la evidencia científica, por lo tanto no se puede tomar la decisión de hacer este cambio, no sé qué, o de implementar esta intervención que ustedes están proponiendo, ¿no es cierto? En ese caso, nos quedan los otros dos pasos, que son la expertez profesional y las preferencias del usuario. Entonces, usted puede no tener un buen artículo, pero resulta que va a consultar con los expertos, vamos a tener que seleccionar esos expertos y todo, y entonces vamos a poder decir, no existe fortaleza en la evidencia actual, sin embargo, los expertos recomiendan tal cosa. ¿Se entiende? Para que no se angustien ni se frustren si es que no encuentran una revisión sistemática, un ensayo clínico o la mejor evidencia disponible para responder su pregunta.
Gilda, frente a tu pregunta, ¿dónde está la retroalimentación de los trabajos? Cada grupo subió un integrante del trabajo y en observaciones dice retroalimentación, y ahí están las observaciones encontradas al trabajo. Hola Erika, buenos días. Hola José José, qué gusto. Consulta, en base a eso, a lo último, el tema de los expertos, porque pensando ya en nuestra pregunta, en el fondo de acá, nosotros igual en específico ni siquiera encontramos lo que buscábamos al diferenciar, por ejemplo, sitios de punción, porque ese era como nuestro foco finalmente para decidir cuál de la zona era la más efectiva para poder funcionar. Pero en ese caso, por ejemplo, al momento de hablar de los expertos, ¿a quién tendríamos que recurrir? Esa es mi pregunta. Lo que pasa es que cuando tú hables de los expertos, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar una metodología que se llama metodología de Mendoza para seleccionar al experto. Porque uno podría pensar que un experto es una enfermera que está trabajando con terapia anticoagulante, era la de ustedes, ¿no es cierto? Sí. Que está trabajando con esa terapia y que está probando nuevos tipos de punción, por ejemplo. ¿No? Pero un experto requiere llevar un tiempo de ejercicio, un experto requiere tener publicaciones, un experto requiere, y eso te da un puntaje, y ese puntaje nos permite decir, este tiene un coeficiente de experticia sobre el 0,8 en la persona que yo entrevisto. Ah, ok. Entonces, o sea, es complejo en el fondo buscar el experto. Es complejo buscar el experto, por eso que la próxima sesión de la próxima semana nosotros vamos a hacer ese ejercicio. Ahora en el contenido está todo como se selecciona, porque son varias tablas, el método Mendoza tiene varias partes del proceso. Una parte del proceso es que tú digas que la propia persona te dé algunos datos respecto a su grado de expertez, ¿ya? Entonces, en ese caso, uno le pasa una pequeña pautita, es como un trabajo de investigación casi llegar al experto, para calcular el coeficiente de experticia. Entonces, primero pone un listado a toda la gente, después le ponen la profesión, si es médico, enfermera, no sé qué. En tu caso, tú podrías tener enfermeras, pero a lo mejor también podrías tener farmacéutico, no sé. ¿Ya? Los años de experiencia, si son 5 o menos o 5 más, o 0,5 y más de 5, los años de experiencia en el tópico que tú estás trabajando. Después se hace otra tabla con el nivel de experiencia que tiene la persona. Entonces tú le dices a la persona que ella, del 1 al 10, se marque cómo se considera. Y hay personas que se marcan en 5, otras en 10. Eso te permite calcular un coeficiente de conocimiento que se llama KC, ¿ya? Y es el valor que ella se puso por 0,1. Después viene una segunda tabla que la persona tiene que llenar, donde se pone alto, medio o bajo en una serie de preguntas. Análisis teórico, experiencia, si tiene publicaciones en nacionales, qué sé yo, ¿ya? Y eso le va a dar un puntaje. Ese puntaje se calcula con una matriz y te permite sacar el coeficiente de argumentación de ese experto. Y una vez que tú tienes el coeficiente de argumentación y el coeficiente de conocimiento, aplicas una fórmula que te calcula el coeficiente de competencia. Y de ahí te va a dar un resultado, que si es menor a 0,49, el coeficiente de competencia es bajo. Si es de 0,5 a 0,79 es medio, y si es sobre 0,8 es alto. A esa persona tienes que entrevistar. Wow. Wow. Es que uno tiende a decir, esta persona es experta, pero cuando tú aplicas todo esto te das cuenta que tenés re pocos expertos. Pues. Exacto. Comprendo. Entonces, aquí lo importante es buscar esos expertos y sacar estos coeficientes, y lo otro es no pensar solo en enfermeras. En este caso, en el caso tuyo, también podrías incorporar, por ejemplo, químicos farmacéuticos que sean expertos en el tema. Claro.
Y llevándolo puntualmente a este trabajo, por ejemplo, considerando nuestro tema de investigación, ¿podríamos nosotros llegar, porque no creo que lleguemos a encontrar el experto para finalmente dar una conclusión, pero podríamos llegar finalmente a la parte final, por un lado, que sabiendo que no llegamos finalmente a una respuesta concreta, de hecho los estudios los analizamos, que es lo que yo decía, que ahí nace la estadística también, que yo siempre he dicho, y desde que me han ido formando me han dicho que la estadística es como una de las cosas más variables que existe y más manipulable. Entonces, sí, es verdad. Desde esa perspectiva, por ejemplo, yo solamente echándole, o sea, mirando nosotros finalmente los estudios que encontramos de forma rápida, y yéndonos a la parte estadística, ya nos dimos cuenta que no era extrapolable. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, podemos llegar a la parte final de nuestro trabajo dando una conclusión con todo lo que encontramos, analizando, ¿cierto?, los estudios, y concluyendo finalmente que se requiere finalmente un estudio. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Porque tú vas a decir, no existe fortaleza en la evidencia para tomar la decisión de usar un método tradicional versus usar este otro método. Claro. De rotación no sé qué, ¿cierto? No existe suficiente grado de expertise en las enfermeras de la región, del mundo, de Santiago, de donde sea, las que tú veas, que nos permita tomar la decisión. Claro. Vamos a analizar con los pacientes, porque tú podías entrevistar a 3 pacientes o a 4, 2 que estén con el método tradicional, 2 que estén con el método nuevo, y ver su grado de satisfacción, por ejemplo. ¿Ya? Claro. Esa es otra perspectiva, que es la perspectiva del usuario. Si nada de eso te lleva a concluir, tú vas a tener que decir que no existe fortaleza en la evidencia, en las preferencias del usuario, ni en la expertez profesional que permita tomar la decisión de cambiar la forma de administrar este medicamento. Entonces, lo que se propone es realizar la investigación. Y ahí tú haces un mini diseño de un ensayo aleatorio, que es lo que tú tendrías que hacer para comparar los 2 métodos. ¿Se entiende? Sí, comprendo. Muchas gracias, Erika. Porque habitualmente pasa en este tipo de cosas como la tuya, que son técnicas nuevas, que se están investigando recién y todo, que no vas a encontrar suficiente evidencia, y menos a nivel nacional. Pues entonces, en ese caso, te conviene luego plantear la revisión, es decir, ¿cómo se llama esto? El realizar un ensayo clínico controlado, donde tenga un grupo en estudio y un grupo control. Claro. Uno que esté con tu intervención, el otro que esté con la intervención tradicional, y por último, por los aspectos éticos, después tú puedes rotar los 2 grupos, hacer en un Salomon, una investigación con Salomon de 4 grupos, donde tiene estudio control, y después el control pasa a ser en estudio y el estudio pasa a ser control. Comprendo. Igual se hace complejo, de hecho hemos buscado desde el mismo fármaco, o sea, partiendo del fabricante, y te va a la referencia y no hay técnica, ¿me entiendes? Como referencia. O sea, es lo que recomiendan, pero no hay un fundamento de por qué lo recomiendan. Entonces, de hecho nos ha llamado mucho más la atención, porque uno en la clínica tiende a guiarse por el fabricante. Entonces, si el fabricante no especifica bien dónde está su referencia. Exactamente. Lo que pasa es que no es poca la gente que trabaja con esto, ¿no? Claro. Hay poca fortaleza en la evidencia de los medicamentos y las técnicas que usamos, pues es más por tradición. Erika, dígame. Yo sugiero que en esos casos, bueno, a mí me tocaba hacer harto, me gusta mucho la estadística. Yo creo que como enfermeros y como enfermeras nos falta mucho aprender, porque yo siento que de ahí parte todo. Por ejemplo, escuchar a un colega que se me hubiese ocurrido hacer a mí un estudio comparativo, por ejemplo, inclusive con una selección de una muestra por conveniencia. Los que sí reciben el tratamiento, efectivamente, los que no, los que esto, y mido la T de estudio, pues, para medir diferencias significativas. Claro. Entonces, con eso, inmediatamente tú tienes, por último, una evidencia matemática que es mucho más significativamente que el otro, o no es significativamente mejor que el otro. Correcto. Es decir, necesariamente tienes que hacer el estudio de investigación, y cuando tú haces un estudio de investigación que es experimental, como sería el caso, o cuasi experimental, porque
pudieras hacerlo cuasi experimental también, digamos. Pero requiere un estudio. En este caso, si no hay respuesta a través de la evidencia, lo que había que proponer al finalizar el proyecto es hacer el estudio, y tú puedes hacer un mini diseño y dentro del diseño pones cómo vas a medir la hipótesis. Porque también va a depender si tiene grupo homogéneo, si tiene grupo heterogéneo. Pues si tiene homogéneo va a usar este student, pero si tu grupo resultó ser heterogéneo, a lo mejor va a tener que usar un TUKIS o usar otra metodología que te permita ver la significancia de la investigación. Ahora, yo comparto contigo, Jorge, que nosotros tenemos que saber estadística, pero lo que a mí me ha dicho la experiencia es tener un amigo estadístico al lado siempre. Y en las universidades ustedes tienen estadísticos, nosotros tenemos carreras asociadas a la estadística. Yo siempre recomiendo pongan su grupo de investigación y en su trabajo de evidencia un estadístico. Porque pastelero es tus pasteles. Él estudió 5 años para ser estadístico. Y por lo tanto estudió solo eso. Es distinto a que yo sepa de estadística a que yo pueda hacer esos análisis estadísticos. Y ahí yo siempre recomiendo, en el grupo, uno tiene un grupo de investigación y debería tener un buen estadístico al lado. En el caso nosotros tenemos, dentro del núcleo de investigación, tenemos el Alexis, que él es kinesiólogo, pero además estudió estadística. Ahora, eso no quiere decir, yo necesito saber estadística porque necesito saber en los estudios, cuando los leo, necesito saber si la prueba que se aplicó es la prueba correcta para hacer ese análisis que propuso el investigador, porque a lo mejor usó una prueba que no tiene nada que ver. Pues. Si el grupo era heterogéneo y usó una test student, no le va a servir. Pues. ¿Sabes lo que me ha pasado a mí? Los estadísticos de repente no entienden lo que tú quieres hacer o quieres medir. Pero me pasó que en la Universidad Adventista de Chile, en la UNACH, hay un enfermero que es metodólogo, no sé si lo conoces, que se llama Ismael, que es doctorado en metodología. Y con él me ha pasado que te entiende lo que quieres medir, el gallo va y te dice, hablar con el estadístico, pero tiene toda la parte metodológica. Entonces, exacto. En el caso nuestro nos pasa lo mismo porque es kinesiólogo, entonces nos entiende perfecto. Pero porque es metodólogo estadístico. Sí, pero yo lo que siempre aconsejo, chiquillos, es ir pastelero a tus pasteles y consíganse una persona que sea experta en metodología y en estadística que los acompañe en su proceso investigativo. Yo quería compartir una experiencia que tuve. Yo hice un curso con un peruano, no sé si lo conoces tú, el doctor Supo, que tiene unos libros bastante buenos y unos videos excelentes, que los tengo todos yo, para usar SPSS, pero sabes tú que yo encuentro que a nosotros nos enseñan estadística para no entender. Sí, es verdad. ¿Sabes tú que él hace la estadística en 10 minutos cada tema? 10 minutos, 5 minutos SPSS demostrable. Yo hice mi doctorado en la AYU. Y fíjate que ahí la estadística te la pasan en una semana. Claro. Y son unas cuestiones prácticas. Es decir, ya, usted va a ver descriptiva, sí, ya. Entonces ahora va a ver usted media, moda y medida, tendencia central y dispersión. Listo. La otra semana, y le voy a mandar un ejercicio y nada de estar escribiendo en papelito, que sacando la muestra. No, te mandan todo para hacerlo electrónico. Entonces, aprender una cuestión de utilidad de la estadística, más que aprenderla como algo intelectual, es como algo práctico. Y yo tengo todos los videos y yo los puedo compartir con las colegas. He aprendido mucha estadística y me ha servido, por ejemplo, no sé, por la Pi de Pearson, ¿para qué sirve? Para medir relación entre variables. No sé, pues si estudio más, tendré más nota, a mayor hora, mayor nota. Es decir, cosas tan... Y en la estadística que nosotros pasamos en la universidad, la verdad es que no te sirve mucho. Exacto, yo creo que la estadística deberían darla ya enfermeros con una visión o enfermeras con una visión, pero tienen cuestiones prácticas, que el alumno entienda la utilidad, no el concepto. Comparto contigo. No sé, chicos, si hay alguna otra pregunta porque estamos cerca de la hora de término y si quedó clara la tarea de esta semana. Lo que podríamos hacer para que así no terminar pasado la hora es que cada uno trabaje en el taller porque la clase ya está subida con las indicaciones que tú acabas de mostrar y hacemos lo mismo de esta semana, ¿les parece? Y cualquier duda nos preguntan y si requieren un chat como Jorge, por ejemplo, nos avisan y nos juntamos.
Profesor, una consulta, ¿y existe la posibilidad de juntarnos ahora con ustedes? Que nosotros teníamos una duda con el trabajo anterior y a lo mejor igual va a ser insumo para lo que tenemos que hacer ahora. Sí. Por supuesto que sí. ¿Quién más para así dejarlo al tiro organizado? Porque los tiempos suyos, al igual que los de nosotros, también para podernos organizar. Aparte del grupo de Loreto, ¿alguien más? Nosotros, Ya, Grupo chicos. Ejército. Ya. ¿Algún otro grupo más? No, entonces nos juntamos con el grupo de Gilda y Loreto y el resto entonces sigue avanzando, están todas las retroalimentaciones y así yo voy a subir en la tarde el link de enganche para que ustedes, al igual que en la otra tarea, vale, si es tarea 2, ustedes, un miembro del grupo sube la tarea que Luisa. tienen que hacer ahora. Dime, Isabel. Hola, ¿cómo estás? Bien. Una consulta, estaba mirando dónde está la tarea y dice comentarios 0. Ahí donde están los comentarios, ¿debería estar la retroalimentación? Acá abajo. Sí, la tienes que tener. Ya lo vi. Listo. Gracias. Ya. Estén bien. Entonces, estamos porque hay que parar la grabación para quedar solamente con los grupos que vamos a ver ahora. Ok. Estamos entonces, chicos. Un abrazo, que tengan buena semana y nos vemos el próximo sábado, creo que es la última clase, y ya después no nos vemos hasta la vuelta para entregar el trabajo. Gracias. Chao. Ya, un abrazo. Chao, gracias. Gracias, chao. Chao, que estén bien. Luisa, mientras salen todos, voy por un café y vuelvo al tiro.